Queridos hermanos, hoy estamos empezando un nuevo estudio de la palabra de Dios. Estamos empezando con el maravilloso Evangelio de Juan. Y este Evangelio, algunos teólogos lo han hablado como que es el Evangelio más profundo espiritualmente hablando. Algunos dan esta posición en el sentido en el cual el tiempo en el cual el Evangelio de Juan fue escrito. ¿Por qué? Porque recordemos, el Evangelio de Mateo, discípulo de Jesucristo, él escribió en los primeros 45 años de la iglesia. Marcos, un poquito más atrás, escribe lo que Pedro le enseña. Lucas, él hace un estudio periodístico, se podría decir, porque es una verdadera investigación. Lucas es un doctor, Lucas es una persona de ciencia, y entonces Lucas, en su mismo evangelio, dice: oh Teófilo, te escribo esto porque quiero poner en orden las cosas que pasaron. El evangelio de Juan se escribe casi 100 años después de que comienza la iglesia. O sea, estamos hablando casi al final del siglo I, inicio del siglo II, él escribe. Todos los demás apóstoles ya habían muerto. Ya no había más apóstoles, él era el único. Y probablemente se dice que él escribe el Evangelio, sus epístolas y Apocalipsis en sus últimos 10 años de vida. Probablemente él escribe este Evangelio porque tomen en cuenta que la iglesia ya tenía los 3 primeros evangelios. Estos 3 primeros evangelios son muy similares porque narran lo que hay, lo que había. Juan, al escribirlo luego, él no solamente, hay algunos que dicen es que él llenó los espacios que quedaron vacíos. No solamente él llena los espacios vacíos, sino que él está ya en medio de una situación donde comienzan a aparecer sectas y pensamientos, por ejemplo, como los agnósticos. Los agnósticos, ¿qué decían? ¿O qué es lo que dicen hasta hoy? Dicen, o sea, Dios es santo, santo, santo. En eso estamos de acuerdo. Y dicen, la carne es totalmente pecaminosa, por tanto, es imposible que aquel que es santo, 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 se encarne, porque eso sería totalmente aborrecible. Y eso va en contra de la Escritura, porque dice que el Verbo se encarnó. Él se hizo carne. Dice que todo aquel que niega que el Hijo de Dios vino en carne, pues entonces está en otra doctrina, en otro evangelio. Y entonces probablemente Juan trata de escribir esto como para decir, esto no es verdad. Tal vez por eso es lo que hoy vamos a leer al inicio del capítulo 1, pero yo no sé si estar de acuerdo con esa posición. Porque también el apóstol Juan al final dice, y todo esto os he escrito para que ustedes crean, y crean en el Hijo de Dios. Entonces, si yo creo que este evangelio tiene algo de diferente y poderoso en esto, es que su propósito es que creamos. Hay una diferencia, o hay una ligera diferencia entre fe y creer. Porque ustedes se van a dar cuenta que en el Evangelio de Juan no se nombra la palabra fe, a no ser en algunas versiones. Pero se utiliza casi 70 veces la palabra creer. Porque él no está buscando nada más de crean en Jesucristo. Porque claro, hay mucha gente que cree, inclusive la palabra misma dice que los demonios creen. Pero es creer de qué manera. Creer que Él es el Señor y Salvador. Esa es la posición de Juan. Presentarlo a Él como el Dios divino en el cual debemos creer como Señor, o sea, aquel a quien sujetamos nuestra vida, y como Salvador, aquel que depende nuestra salvación. Y entonces es un evangelio extremadamente profundo, que podríamos decir es como el océano.
inescrutable, es tan profundo que por más que te pasaras toda la vida buceando, no vas a conocer todo el océano. Pero a la vez es tan sencillo como un chapotadero que un niño podría entrar ahí y estar chapoteando. Tal vez sin entender muchas cosas. Pero nuevamente, no se trata de entendimiento, se trata de revelación. Por tanto, en este evangelio, como creo que en toda la Escritura, lo que vamos a necesitar en todo este tiempo que vamos a estar hablando de Juan, es que el Espíritu Santo nos revele. Es que el Espíritu Santo hable y nos muestre en su palabra lo que el Espíritu Santo mismo, el autor que utilizó a Juan para escribir esto, pueda traer a nuestros corazones. Hablando desde el punto de vista literario, utiliza en su mayor parte un lenguaje muy cortito. Son palabras casi monosílabas o bisílabas, que hace que cualquiera pueda entenderlo. Pero a la vez sus ideas son tan profundas que aún podríamos pasarnos debatiendo Juan 1:1 toda la vida y no llegaríamos a esas profundidades. Hablando acerca del autor, tenemos que Juan el apóstol era hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Santiago, también en algunas versiones llamado Jacobo. Y él se autoidentifica en su evangelio como el apóstol a quien Jesús ama. Y uno puede decir, claro, ¿no? Alábate, pato. Como tú escribes eso, tú puedes decir cualquier cosa acerca de ti, ¿no es cierto? Parece como que a Juan se le subió un poquito, ¿no? Esa puede ser una posición, pero yo creo que la posición es más bien que Juan no puede creer que Jesús lo ame. No sé si a ti te puede pasar lo mismo. A mí me pasa muy seguido. Cada vez que pienso que Jesús me ama, yo puedo decir, ¿cómo me puede amar a mí? Y yo creo que esa era la posición de Juan. ¿Sabes por qué? Porque claro, nosotros lo conocemos como Juan el apóstol del amor. Inclusive el evangelio del amor. Yo recomiendo en cada consejería, digo, ¿quieres comenzar a leer la Biblia? Tienes que comenzar leyendo por el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es el evangelio del amor. Y tú necesitas conocer el amor de Dios en tu vida. Pero ¿sabes quién era Juan? Juan es llamado juntamente con su hermano por el Señor Jesús como Boanerges. ¿Y qué es Boanerges? Hijo del trueno. ¿Sabes por qué lo llama así? Porque él era de un temperamento extremadamente violento. No era que Juan, ay, qué lindo, Juan debió haber sido tan tierno. Juan debió haber sido, ay, un amor, para que ponga su cabecita en el pecho de Jesús. Ay, ese Juan, un amor. No, Juan es Boanerges. Es aquella persona que dice, un día no lo reciben en un pueblo y Juan le dice al Señor, Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego del cielo a estos? O sea, totalmente es, wow, es violento. Este mismo hombre va con su hermano y le dice, Jesús, cuando estés en tu reino, mi ñaño y yo que nos sentemos a tus lados. Otra porción dice que ni siquiera fueron ellos, sino que mandaron a la mamita. La mamá, Señor, que mis dos hijitos se sienten a tu lado. Ese es Juan. Juan es aquel que le dice, Señor, estábamos predicando y habían otros que estaban predicando en tu nombre, pero como no se nos unieron a nosotros les dijimos que se callen. Ese es Juan. Entonces, cuando una persona así, tan zafada como tú y como yo, dice, ¿el Señor me ama? ¿Yo soy el amado? Es para quebrantar el corazón de cualquiera.
Es para ponernos a pensar en verdad, siendo quien soy. ¿Él me ama? Este evangelio muestra muchas cosas. Este evangelio nos va a mostrar cosas tan, pero tan impresionantes que yo te podría decir, hey, no te pierdas ninguna de las enseñanzas. No porque aquí te vamos a enseñar expositivamente y verso a verso, no. Porque creo que realmente el Espíritu Santo, al permitir que Juan escriba este evangelio con el propósito de que creamos en el Señor Jesucristo, puede traer a muchos de nosotros que todavía dubitamos, que todavía somos inestables, que estamos andando un día en el Señor y otro día sí, es que es muy difícil, es que tengo cosas que hacer. Esa no es la iglesia. La iglesia está conformada por hijos de Dios que están plenamente convencidos de que Él es el Señor, y para eso es este evangelio. El Evangelio de Marcos, y quiero aclarar una cosa, a veces decimos los 4 evangelios, no es así, es un solo evangelio con 4 puntos de vista diferentes, pero es un solo evangelio, no hay 4 evangelios, no hay cuatro diferentes, no, es un solo evangelio. Marcos, Mateo, Lucas y Juan hacen un solo evangelio, pero es la apreciación de cada uno de los autores. El evangelio de Marcos fue dirigido a los romanos, el evangelio de Lucas fue escrito para los griegos y para los que tienen aquel tipo de mentalidad clásica que hoy es muy actual. El evangelio de Juan fue escrito para suplir la necesidad de las grandes masas del oriente, y el de Mateo fue dirigido a los judíos. Cuando hablo acerca de las masas del oriente, estoy hablando a donde nace propiamente la humanidad. Y la humanidad desde siempre tuvo la necesidad de conocer a su Creador. Y Juan escribe justamente el evangelio orientado hacia ellos. Mateo y Marcos revelan un énfasis especial en los milagros de Jesús, y Lucas dedica una atención especial a las parábolas. En cambio, Juan no hace ninguna de estas dos cosas. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el Evangelio de Juan, los milagros que nombra, que hizo Jesús, son expuestos como señales y fueron elegidos con muchísimo cuidado para interpretar ciertas grandes verdades, no para mostrar el milagro, sino para, a través de la señal, como habla Juan, poder dar una aplicación. Por ejemplo, cuando cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes, viene la enseñanza del pan de vida. Es mucho más importante esa enseñanza que el mismo hecho de la multiplicación de los panes. En el Evangelio de Juan no vamos a encontrar parábolas, a no ser una que ciertas versiones le ponen como parábola, que es la de el buen pastor. Pero más bien esa es una alegoría, lo vamos a ver a su debido tiempo. Entonces hay ciertas diferencias y he querido dar esta introducción para el Evangelio, para así como cuando hablamos de los romanos o hablamos de los corintios, podamos tener ciertas bases para poder entender aquello de lo que se está refiriendo el apóstol Juan en esta porción. Ok, entonces vamos a introducirnos de lleno al estudio de la palabra, comenzando por Juan 1:1, pero yo quiero pedirles que ahí donde estamos podamos tener una breve oración pidiéndole al Señor que nos dé claridad y entendimiento. Amado Padre, Señor, nos ponemos delante de ti
en humildad, Señor, abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tú a través de tu Espíritu Santo seas enseñándonos y llevándonos a aquel propósito que el escritor tenía cuando tú le revelaste esta porción de tu Evangelio, Señor. Que realmente podamos creer en el Hijo del Hombre, en aquel que es el primogénito de todos nosotros, aquel que en tu amor y en tu gracia enviaste para que muriendo en la cruz podamos tener vida y vida en abundancia. Déjanos conocer la vida, déjanos conocer ese amor tan grande a través de tu palabra y tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Juan, ya estoy acostumbrado a Pablo. Juan, en el versículo 1, expone, creo que de los versículos más grandes y poderosos de toda la Escritura. Y nos dice, lo leo en una nueva versión internacional, dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Los versículos los vas dejando en pantalla, ¿ya? No los quitas, por favor, Josué. Quiero ir desglosando esto. Es tan sencillo como lo que dice. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tan sencillo como eso. Tan profundo, como les dije, podríamos analizarlo el resto de nuestras vidas y no llegaríamos a tal. Pero voy a tratar de hacerlo muy rápidamente. En el principio ya existía el Verbo. En el principio, muchas veces nosotros decimos cuando todo fue creado. De cierta manera sí. ¿Cuándo fue creado? Hay algunos que dicen fue hace 6,000 años, otros hace millones y millones de años. No creo que nadie de nosotros podría dar una fecha exacta cuando fue creado. Pero más bien lo que nos está mostrando es la eternidad. Porque dice, en el principio ya existía. En la Reina Valera dice, era. Está hablando de un tiempo pasado. Entonces nos está llevando a la eternidad. Y cuando el ser humano piensa en la eternidad y piensa en Dios como eterno, piensa en un señor viejito. Así que anda medio encorvadito con cabeza blanquita. No tiene nada que ver con eso, queridos hermanos. Cuando estamos hablando de eternidad, estamos hablando de fuera, de un ser maravilloso que está totalmente fuera de nuestras limitaciones. Cuando estamos diciendo en el principio, un era, habla de eternidad. Esto es fuera del tiempo. El tiempo, el espacio y la materia tuvieron un comienzo. O sea, hubo un momento en el que algo, materia, comenzó a existir en un momento, tiempo, y en un lugar, espacio. Todos necesitamos estos tres elementos. Dios es anterior a estos elementos. Él está fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Por eso cuando nosotros tratamos de entender a Dios con estas limitaciones, porque para nosotros es el tiempo, y el tiempo es mucho tiempo. No, la eternidad es fuera del tiempo. Y Él ya existía. Antes de la misma creación del tiempo, Él ya existía. Antes de la creación de la materia que ocupó el espacio, Él ya existía. Y Juan lo llama como, en la traducción a nuestro tiempo, lo llama el Verbo. Pero propiamente la palabra que utiliza Juan es el Logos. Porque él está hablando ya a fines del primer siglo. 100 años habían transcurrido desde el nacimiento de Jesús y como 70 años desde la muerte de Jesús.
La iglesia ya se había formado y ya no era tan judía, porque si tal vez se hubiera referido a los judíos les hubiera hablado de Mesías. Pero esto para el mundo griego era como, ¿y quién es el Mesías? No sé quién es el Mesías. Pero en cambio ellos sí entendían la palabra logos. Y ellos definían el logos como ese poder que había creado todo. Entonces, más o menos como Pablo hace cuando dice, yo les voy a hablar de ese Dios sin nombre, lo que hace Juan es decirles, yo les voy a presentar a logos, ese que ustedes no pueden definirlo de ninguna manera y que de ninguna manera se lo puede definir hasta ahora, yo se los voy a presentar, porque ese logos de Dios es Dios mismo, es Jesucristo. Hay algunos traductores que dicen que Jesús es la traducción al humano de Dios. Porque si Dios es fuera del tiempo, del espacio y de la materia, es incomprensible para nosotros, ¿sí? Es como cuando, no sé, imagínate a una hormiga. ¿Cómo te entendería una hormiga a ti? Probablemente ni siquiera te percibe, porque eres tan grande para un pequeño ser que no. ¿O cómo sería para una caricatura de las antiguas que solamente tenían 2 dimensiones? Ir a la tercera dimensión en la cual nosotros nos movemos, que es aquella que tiene profundidad. Si tú le mostraras el dedo, ¿sí? Ese ser bidimensional solamente vería un punto, solamente vería eso porque no puede captar la profundidad. Si Dios se quería revelar a la humanidad en su majestad, no podemos entenderlo. Porque la misma Escritura dice que ha sido revelado en su creación y aún así no lo logramos entender. Algo que está diseñado en lo que podamos, pero aún así no lo podemos entender. ¿Te imaginas si Dios se revelara en su plenitud? No podemos darnos cuenta, no percibimos porque somos tan minúsculos que no lo podemos hacer. Entonces Él se manifestó a nosotros encarnándose. Ese ser tan increíble. Entonces, en el principio ya existía el verbo, ya existía el logos, aquella palabra, porque eso quiere decir logos, palabra, verbo quiere decir palabra, no hace referencia a congregaciones o cosas por el estilo, hace referencia a palabra. Y dice, en el principio ya existía la palabra, el logos, el verbo, ya existía. Él no fue creado, Él no fue lo primero creado, Él no fue... Ella era. ¿Sí? ¿Cómo entiendo eso? No lo sé. Ella era. Y dice, y el verbo o la palabra o el logos estaba con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es diferente. No es lo mismo. Porque si yo estoy con alguien, no soy yo él. Yo estoy a su lado. Y dice... estaba con Dios, tiene comunión con Dios. Este logos tiene comunión con Dios. No es Dios Padre, pero estaba con Él y es Él. Y entonces uno dice, a ver, aguanta. ¿Cómo es eso? O sea, a ver, ¿ustedes entonces creen en 3 dioses? No. Creo en 3 personas que son un Dios. Entonces, ¿el Hijo es el Padre? No, el Hijo no es el Padre, el Hijo es el Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Padre es el Padre. Entonces son 3 personas diferentes. No son 3 personas diferentes, son una sola persona. No te entiendo, yo tampoco. Pero eso es lo que la Escritura nos dice y nos enseña, porque nuevamente nosotros estamos limitados a espacio, a materia y a tiempo. Él está fuera de todo eso. Él creó eso, por tanto, eso no lo rige a Él.
Por eso a veces nosotros encontramos expresiones tan tontas como es que si Dios existiera no permitiría el mal, o es que si Dios existiera... No, a ver, todo eso son nuestras limitaciones. Él es Dios, fuera de todas nuestras limitaciones. Ese es nuestro Dios. Y nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos y a la vez son uno. Nunca lo vamos a entender. Pasaremos, creo que, la eternidad y no entenderemos tan grande misterio. Pero claramente Juan lo vuelve a decir, y el Verbo era Dios. O sea, le da el mismo sitial. Es distinto al Padre, pero son lo mismo. Juan, no te entiendo. Sí, no lo entendemos, pero lo creemos. Porque Él ha escrito este evangelio para que creamos que Jesucristo es el Señor. Sí. Entonces lo creemos. Y dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Esta porción es exactamente igual a Génesis 1:1. Porque dice, en el principio Dios dijo, palabra, logos, verbo. A través de Jesucristo fue formado todo lo que existe. Entonces estaba el Padre, estaba el Hijo, y claramente vemos en Génesis que también estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaban los tres, y los tres crearon, pero ¿quién creó? O sea, ¿quién lo hizo? ¿A través de qué persona se hizo? Fue a través de Jesucristo, porque dice que Él lo creó todo, y en su mano lo sostiene todo. Él es el Logos. No es que, ay, qué lindo, nació en Belén, ahí nació Jesús. Eso creen algunas sectas. No. Jesús se encarnó en un pesebre, pero Él ha existido siempre, porque Él es el Alfa y el Omega. Y el 4 dice, en Él estaba la luz y la vida. Era la luz de la humanidad. Y el 5, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Ha habido una guerra desde hace mucho tiempo, no puedo decir una guerra eterna porque la oscuridad se formó posterior. Pero la luz ha existido siempre, y no estamos hablando de la luz eléctrica, ni estamos hablando de la vida como nosotros la entendemos. Hoy estoy vivo, mañana estoy muerto. No. Cuando hablamos de la vida, dice que Él es la vida. No la vida carnal que tenemos, sino que Él es la vida. ¿Pero qué es la vida? ¡Wow! Qué fácil decir una palabra monosílaba. Qué difícil describir esa palabra. Porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. O sea, para que esté muy vivo. No para que esté muy vivo, sino para que tenga vida. ¿Qué es la vida? Él es la vida. Y si voy a tener vida, tengo que conocer a la vida. No sé si eso se entiende un poco. ¿Te das cuenta que este evangelio comienza siendo simple de hablarlo? Difícil de explicarlo. Las tinieblas y la luz han estado en continua guerra, pero dice que las tinieblas no la podrán extinguir. Y dice que Él es la vida y la luz de la humanidad. La humanidad necesita su luz, porque la humanidad vive en una luz que a veces te hace pensar que tú vas haciendo las cosas bien. A tu luz, tú dices, no, todo está tranquilo, todo está bien. Yo no sé si alguna vez tú has ido a una discoteca, no estoy diciendo que vayas a una discoteca a experimentar, pero si has ido alguna vez a una discoteca, es un lugar oscuro, ¿no? ¿Cómo sé? Porque sí, alguna vez fui. Nunca me gustaron, aun cuando era siempre he sido un pecador, pero antes de conocer a Cristo,
iba y no, tampoco me gustaban. Primero, es un lugar oscuro, ¿sí? Es un lugar oscuro y hay luces de distintos colores, ¿no? Entonces tú estás ahí con esas luces y todo y tú ves a una chica y dices, wow, está guapa, está bonita, y le invitas a salir. Y que en esa luz está, wow, parece modelo de Victoria's Secret. ¿Sí? Sales a la luz del día y la regresas a ver y ya no está en Victoria's Secret, ¿no? Mejor mantenerla en secreto que... Porque es por la luz. Y Él es la luz. Él permanece a la luz. Cuando nosotros nos acercamos a la luz, podemos vernos como realmente somos. Y eso es a lo que se refería Pablo en los estudios anteriores que hemos hecho. Cuando nos acercamos a la luz de Cristo, Cristo nos deja ver cómo somos en realidad. Ya no somos, es que yo no soy tan malo como otros. Es que yo soy buenito. Es que yo... No, a la luz de Cristo, tú eres un pecador. Y esa luz te muestra que necesitas permanecer en Él. Ok. Voy a ir muy rápido del 6 al 18 porque propiamente van a profundizar los hermanos en los próximos servicios. Y yo quiero que hoy que estamos comenzando el Evangelio de Juan, podamos compartir una Santa Cena. ¿Por qué? Porque hay varias situaciones que vamos a estar hablando hacia adelante y tenemos que saber de que este ser tan maravilloso, el alfa y el omega, el principio y el fin, Dios majestuoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aún siendo tan grande, nos ha amado de tal manera. Y creo que si podemos resumir el Evangelio de una manera es eso. Te amo de tal manera que me he entregado por ti, para que tú creyendo en mí no te pierdas, mas tengas vida eterna. Para aquellas personas que nos están acompañando, y podemos comenzar a servir para no tomarnos mucho tiempo. Gracias, Leo. Aquellas personas que nos están acompañando por primera vez o que no han participado en una cena con nosotros, quiero decirte que participar en la cena del Señor no es como generalmente nos han enseñado. Tienes que ser santo y perfecto para participar en la cena. ¿Acaso hay alguien santo y perfecto? Sé que somos santos y perfectos porque Él, el que es santo y perfecto, aquel que no lo podemos entender porque es más grande que nuestro entendimiento, murió por nosotros. Y Él nos hace santos y perfectos. No se trata de que nosotros somos santos y perfectos. Él nos hizo. Nosotros somos pecadores. Y la cena del Señor lo que hace es recordarnos quiénes somos. Esta es la luz del mundo que alumbra a la humanidad. Él tiene que mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos estar cerca a Él para poder disfrutar de su santidad. Entonces no se trata de que, a ver, déjame pensar, es que yo vine peleando con mi cónyuge, entonces no puedo participar de la cena. Creo que deberías participar más porque Él necesita recordarte de que eres un pecador y que no podrás tener una relación con tu cónyuge si no es a través de Él. Tú dices, es que yo cometí pecado porque, no sé, he manejado mal mis finanzas, lo he hecho poniendo mi fe en otro lado. Entonces necesitas recordar de que Él es el Señor, de que tú eres pecador, pero que aún así Él te ama. Participar en la cena del Señor lo que hace es recordarnos a cada uno quiénes somos y cuánto lo necesitamos. Voy muy rápidamente. Vino un hombre llamado Juan. Aquí el apóstol Juan hace un paréntesis para hablar acerca de Juan el Bautista. Y dice, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. De eso vamos a hablar en las siguientes reuniones. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo.
Juan el apóstol hace la aclaración con respecto a Juan el Bautista, porque mucha gente pensaba que el Bautista era el Cristo. Y él dice, no, este no era. Los gnósticos o algunas sectas pensaban que el Bautista era el Cristo. Él dice, no es. Esta luz verdadera que alumbra a todo. Fíjate qué lindo que es esto. No es para los mayores de 18. No es para los europeos o para los latinos o para los altos, los bajitos, los gorditos, los flaquitos. No, es para todos. Esta luz alumbra a todos, pero solamente aquel que se deja alumbrar y quiere vivir en la luz, entonces lo hará. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino, y algunos cuando escuchan, a los suyos vino el pueblo de Israel, y como ellos no lo recibieron, entonces vino a nosotros. No, a los suyos vino, todos, porque todos somos suyos. Él nos creó a todos. Todos somos suyos. Él no vino al pueblo de Israel, Él vino a toda la humanidad y la humanidad no lo conoció. Esa es la verdadera interpretación de esa porción. Porque también recordemos cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Y hermanos, algunos entre nosotros todavía no avanzan a reconocer a Cristo como su Señor. Tal vez te congregas en una iglesia cristiana como esta, pero eso no te hace cristiano. No te confundas. Leer la Biblia no te hace cristiano. Ser buena persona no te hace cristiano. Tomar al Hijo de Dios, a esa luz y a esa vida, en tu vida, no como parte de tu vida, sino es tu vida. Eso te hace un cristiano. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, no todos somos hijos de Dios, no. La Escritura lo dice, los que creen. Pero ya les dije, no es creer, yo creo que sí existe. Creo que hay por ahí. Sí, creo que Él vino y era un gran profeta. No. Creo que Él es mi luz y mi vida. Él es el alfa y el omega. Él es mi Señor y Salvador. A los que creen en Él, a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y la cena es para los hijos de Dios. Si tú tienes todavía esa duda de si eres o no eres hijo de Dios, yo quiero pedirte que en este momento todos inclinemos nuestra cabeza. Si tú eres un hijo de Dios, pues reconoce que tú eres hijo de Dios porque la gracia de Dios está sobre tu vida, no porque tú has hecho algo especial. Si tú no eres hijo de Dios, entonces este es el tiempo que reconozcas tu pecado, que te reconozcas a ti mismo como débil ante las acechanzas de la vida y le pidas a Él que derrame de su gracia y su misericordia sobre tu vida, para que de esta manera podamos disfrutar de la adopción del Padre para nuestra vida. Porque la palabra nos dice, estos no nacen de sangre. No somos hijos de Dios por herencia, porque nacemos de nuestros padres que han sido cristianos. No, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales. Tú no puedes decir un día me voy a convertir en cristiano. Ya probé el Feng Shui, ya probé el catolicismo, ya probé cualquier religión. Ahora me voy a ser cristiano. No, porque no nacen de los deseos naturales, ni por la voluntad del hombre.
No nacen por imposición. Un padre no puede imponer a sus hijos. Un cónyuge no puede imponer a su otro cónyuge. Hijos no pueden imponerse a sus padres y decirle tienes que hacerte cristiano. No, porque no somos nacidos de la voluntad humana, sino que su escritura dice que somos nacidos de Dios. Somos engendrados por Él. Es su gracia. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no estaba hablando de aquella transfiguración, cuando realmente vieron brillar a Jesús. Más bien Juan está hablando de la gloria de Dios a través de Jesús, cuando Jesús se acercaba a los leprosos, a los que nadie quería tocar. Él se acercaba y los amaba. Esa es la gracia abundante. Y esa es la verdad de un amor que no logramos entender. Si hoy tú te estás viendo como un leproso, si hoy tú te estás viendo como aquel que no lo merece nada, pues mira la gloria de Dios en Jesús acercándose a tu vida. Te invito a que nos pongamos de pie para ser partícipes de la cena. Juan el Bautista dio testimonio de Él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí. Porque venía después de Juan, porque Juan era mayor en la carne, era mayor a Jesús con 6 meses. Pero él aclara: es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud, tú y yo hemos recibido gracia sobre gracia, porque no lo merecemos. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce al Hijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, fue las palabras de Jesucristo. Y cuando Él se reunió con sus discípulos en el lugar alto, y estando reunidos en una mesa, compartiendo lo que sería la última cena, antes de mostrar el amor tan grande que el Padre tenía hacia la humanidad, tiene hacia la humanidad, tiene hacia ti, dice que Él tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Te damos gracias, Señor, por ese amor tan grande, porque siendo el alfa y el omega, siendo el logos, siendo el verbo, siendo la palabra, siendo el principio y el fin, inentendible para cada uno de nosotros, decidiste traducirte a través de tu Hijo, encarnándose para mostrar el amor y entregando ese cuerpo en una cruz que, llevando nuestros pecados, ha cubierto la deuda que era impagable para nosotros. Te damos gracias por tu vida en la cruz, por entregar tu cuerpo en la cruz.
Bendecimos este pan y recordamos lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden participar del pan. Y dice que del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, tomó la copa y la bendijo. Y la repartió a sus discípulos diciendo: tomad, bebed, esta es mi sangre, derramada por ustedes. Sangre del nuevo pacto, pacto nuevo y eterno. Un pacto en el que Dios mismo había dicho que ya no moraría en templos, sino que moraría en nuestro corazón. Hoy tú que has creído en el Señor, pues ahora Él mora en ti. Deja que la luz y la sangre de Cristo sea evidente en tu vida. Pues porque si no, ¿cómo diremos a los que no creen? Pues hemos sido transformados. Te damos gracias por tu sangre, Señor, derramada en la cruz. Sangre que nos limpia y que da cuenta de un pacto nuevo, mejor, perfeccionado, no basado en la ley, sino basado en la gracia y en el amor y tu perdón. Bendecimos esta copa en tu nombre, Jesús. Amén. Pueden participar del vino. Toma un tiempo en tu corazón para darle gracias al Señor. Para pedirle que a través de su Espíritu podamos entender un misterio tan grande. Pedirle que su luz alumbre cada área de nuestra vida, aún los rincones más ocultos que en la intimidad no queremos que nadie lo sepa, aún esos rincones sean alumbrados con la luz. Y que su vida sea nuestra vida, no una vida que se apaga en la carne, sino la vida eterna, producto de conocerlo a Él y solamente a Él. Honramos tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Honramos tu palabra y tu enseñanza. Ponemos delante de ti esta palabra que ha sido dada, Señor, para que sea revelada a nosotros a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.